Bueno, muchas gracias Flavia por estar acá. Flavia nos acompañó en el primer simposio y la verdad que nos acompaña en muchas de las instancias que nos proponemos. El título de la exposición de Flavia es Políticas Nacionales y Jurisdiccionales en Educación Secundaria, Estado de Situación y Perspectivas. Flavia es licenciada en Ciencias de la Educación, magíster en Ciencias Sociales y doctora en Psicología. Es decana del Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Dirige una investigación sobre transiciones educativas primaria, secundaria y secundaria superior, trayectorias escolares y evaluación de los aprendizajes. Fue a su vez, entre el 2014 y el 2018, asesora de la escuela secundaria en la Universidad de General Sarmiento, que abrió en el 2015. Dirige proyectos de investigación sobre aprendizaje, contenidos de números en los plurigrados rurales. Estudia y está preocupada por comprender aspectos cognitivos y de las relaciones sociales en las posibilidades de los alumnos y estudiantes que se hagan partícipes de las producciones culturales. Dirige múltiples proyectos de investigación y de tesis enfocadas especialmente en el saber pedagógico. Con ustedes entonces, Flavia Perici. Buenos días, ¿cómo están? Gracias. Bueno, en primer lugar, por supuesto, agradecer la invitación de la Universidad, de la Facultad y en particular del equipo de investigación y de Silvia para estar aquí en el segundo simposio, ubicado en un día clave, estamos todos expectantes y al mismo tiempo en una buena condición para concentrarnos en una discusión como la que vamos a tratar de dar en el día de hoy. Yo voy a tratar de compartir con ustedes, a modo de apertura del simposio, una visión que siempre es una visión personal, aunque es construida con otros colegas, una visión del estado de situación de la investigación sobre educación secundaria, haciendo foco en el tipo de asuntos en los que enseguida me voy a detener. Yo quería empezar de todos modos planteándoles dónde trabajo yo. Yo no soy de Buenos Aires así en general, yo trabajo en una universidad que queda a 40 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Trabajo en ese cosito que marca el Google Maps en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Es un proyecto de universidad que trata de vincular la producción de conocimiento con la contribución que el conocimiento puede hacer, si me lo permiten así, a la producción de mayor igualdad en el conjunto de las relaciones sociales. Bueno, quería que supieran dónde trabajo porque estoy muy orgullosa de trabajar allí. Voy a empezar por el final, voy a anticipar una especie de conclusión que después voy a tratar de desplegar a lo largo de la exposición. Nosotros vamos a estar ocupándonos hoy, y muchos de los que estamos aquí trabajamos, investigamos, enseñamos sobre un nivel del sistema educativo argentino que ha estado cargado de iniciativas estatales desde la recuperación de la democracia. No se puede decir que este es un nivel del sistema educativo poco atendido, en el que no haya habido iniciativa de política educativa, pero según la interpretación que nosotros podemos construir, estas distintas iniciativas gubernamentales que han puesto en el centro del discurso, en el centro de la discusión política, el problema de la tradición selectiva y elitista de la educación secundaria, no han logrado, sin embargo, conmover algunos de los principios organizacionales de la educación secundaria que explican la persistencia, por lo menos de los rasgos selectivos, yo ya no diría de los elitistas, pero sí de los selectivos, a pesar de estas iniciativas numerosas de las que hemos estado hablando aquí. Y entonces la persistencia de esas condiciones conspira contra la universalización de la cobertura y el logro de mayores tasas de egreso, y ni hablemos ya de la calidad y la relevancia de los aprendizajes que se realizan en la escuela. Hace poquito cerré para una compilación que va a sacar Adriana Puigros sobre educación secundaria en su colección de Historia de la Educación. Cerré el capítulo yo hasta el capítulo de secundaria para la compilación de Adriana, y en verdad después de revisar todo lo ocurrido en estos años,
Esta es la conclusión que quiero anticipar y me parece que es el escenario en el que a mí me gustaría discutir. Las conversaciones en el inicio del periodo democrático en el que nos encontramos hoy en día, de alguna manera se articulaban en torno a dos hipótesis de trabajo. Había toda una literatura muy tradicional que señalaba viejos problemas de la escuela secundaria, en todo caso agravados por la masividad. Uno de esos viejos problemas, uno de los más recurridos, era el denominado currículum enciclopédico, una categoría que se ha ido repitiendo y vaciándose de alguna manera de significado a partir de que se la repite, pero creo que podríamos coincidir en que hacía referencia o trataba de hacer referencia a una suerte de exceso de contenido informativo de los programas de estudio en desmedro de estructuras más sustantivas. Yo creo que esta no es la situación hoy en día. Nosotros no tenemos hoy ni currículos enciclopédicos ni enseñanzas enciclopédicas, pero en todo caso esa era la discusión en aquel momento. Pero también una parte de la literatura ya empezaba a señalar que la escuela secundaria estaba teniendo nuevos problemas, que una cosa es lo que había ocurrido en el periodo de gran expansión desde los gobiernos peronistas de mitad del siglo XX hasta el inicio de la dictadura, que probablemente podría resumirse en la figura de una estructura de la escuela secundaria que se mantiene mientras el nivel se va masificando. Ya para el fin de la década del 80 y comienzo de la década del 90, la reflexión pedagógica, la investigación, inclusive el propio congreso pedagógico que se realizó por entonces, empezaba a señalar nuevos problemas. Y entre los nuevos problemas aparecía esta categoría de los nuevos jóvenes, una categoría que hoy ya podemos también discutir muy ampliamente, pero que por lo menos intentaba en aquel momento señalar, mira, no es solamente que estás intentando masificar un nivel sobre la base de una matriz armada para una tradición selectiva y elitista, sino que además el público, el destinatario de la escuela secundaria se está transformando profundamente, no solamente aquí, sino en otra escala, en la escala mundial, y no lo estamos viendo, digamos, no estamos teniendo capacidad de respuesta a esto. Ya entrando a investigaciones más propias, algunas producciones hechas en conjunto, algunas con Ricardo Vaquero, otras con otros colegas del campo educativo, nosotros comenzamos a señalar una descripción sobre la situación de la escuela secundaria que hoy podría sin dudas ampliarse y relativizarse, pero que en aquel momento nos permitió estructurar una cantidad de discusiones sobre la escuela secundaria, respecto de la cual señalábamos al menos 5 problemas. Hay 3, después voy a poner los 2, no es que me equivoqué. Quiero ahora marcar primero los 3 que más clásicamente aparecen en la literatura. Uno es esto que llamamos el currículum clasificado, entendiendo portal, para simplificar y solo a los fines de la discusión, porque justamente aquí están teniendo una enorme discusión curricular y estas cuestiones se están revisando con categorías más complejas. La idea de un currículum diferenciado por asignaturas en el que el conocimiento queda de alguna manera encapsulado en el microcosmos de cada asignatura, como decía Woodson, con muchas dificultades para conectar conocimientos que desde el punto de vista curricular corresponden a asignaturas diferentes, aunque desde el punto de vista de los problemas que se trate podrían ser perfectamente conocimientos que se pusieran en conexión, digamos, ¿no? A ese currículum clasificado le correspondía y le sigue correspondiendo una formación especializada de los profesores. Yo puse allí especializada entre comillas, un poco para expresar la idea de que es un tipo de especialidad, el tipo de especialidad que se referencia con la disciplina, que se referencia con el campo disciplinar al que corresponden las asignaturas que cada profesor o profesora enseña. Y un problema que estamos muy lejos de resolver, pero que ha tenido algunos avances en los últimos años, que es el problema del puesto de trabajo de los profesores, de las profesoras, que como sabemos se estructuró históricamente, por razones muy largas de resumir ahora, por horas de clase y con una estructura isomórfica respecto del plan de estudios. No hace falta que lo describa acá con mucho detalle, todos sabemos de qué estamos hablando. Hace ya más de 10 años nosotros
llamamos a esto la matriz organizacional de la escuela secundaria, una categoría que, como tantas otras, puede ser inspiradora durante muchos años para muchas cosas y después uno puede perfectamente discutirla y verla en otra perspectiva. Hace poco Felicitas Acosta defendió su tesis de doctorado y tomaba esta categoría que habíamos propuesto nosotros y la discutía con perspectivas de la educación comparada, y me parece que son discusiones que vale mucho la pena retomar. Pero bueno, nosotros trabajamos durante mucho tiempo con esta idea de los cambios que están proponiendo las políticas educativas establecen el imperativo de la extensión, inclusive el imperativo de la obligatoriedad, pero no trabajan con esta suerte de núcleo que llamábamos la matriz organizacional, que organiza buena parte de la escuela secundaria tal y como la conocemos y opera por defecto, en el sentido de que si no tomás una iniciativa deliberada para modificar algo de esto, probablemente las cosas sigan del mismo modo. Las investigaciones posteriores, hablo de las de nuestros equipos, trabajaron sobre dos elementos adicionales. Uno es el régimen académico, una categoría que cobró cierta estelaridad en el mundo educativo, desde mi punto de vista, por momentos perdiendo algo de la potencia que la categoría tenía. Lo que quería señalar la categoría, lo que quiere señalar la categoría del régimen académico es un conjunto de reglas, algunas de las cuales están expresadas en regímenes, como por ejemplo el régimen de evaluación, calificación y promoción, los regímenes de asistencia, inclusive el propio régimen de estudios, que está supuesto en un currículum clasificado por asignaturas, anualizado, de cursada en bloque, y también un conjunto de reglas tácitas que no están escritas en ningún lugar, pero operan y que son, por supuesto, mucho más difíciles de aprender, e inclusive más difíciles de aprender para quien ingresa a la educación secundaria como un nuevo nivel educativo y tiene que entender ciertas claves que nadie le explicita porque forman parte de lo consuetudinario. Siempre se hizo así, las cosas funcionan así, y bueno, más o menos si habitas la escuela vas entendiendo cómo funciona. Muchos de los relatos de los y las jóvenes con los que nosotros trabajábamos en los primeros estudios de trayectorias escolares estaban llenos de referencias a reglas que no entendí muy bien, situaciones en las que rápidamente se encontraron con una escolaridad comprometida, cuando todavía estaban intentando entender cómo funcionaba eso que aparecía como no me adapté o expresiones de este tipo que por aquel entonces formulaban los y las jóvenes que entrevistamos. Las condiciones del régimen académico fueron señaladas entonces como parte del problema de la educación secundaria y en realidad llegamos al régimen académico a partir de estudios sobre trayectorias escolares, como un punto al que arribamos en el medio de la investigación, pero en todo caso el otro problema para señalar es la ausencia de sistemas de seguimiento de las trayectorias estudiantiles, en particular en el momento de la transición de la primaria a la secundaria, que era un momento crítico por entonces en relación con la repitencia y con el abandono. Hoy es un poco menos crítico en relación con el abandono, pero sigue siendo igualmente complejo en relación con la repitencia. De alguna manera podríamos decir que en el marco de ese tipo de estudios que fuimos haciendo, compartiendo con otros colegas, educación secundaria ha sido un campo de mucha investigación en los últimos años y afortunadamente de cierta articulación de los investigadores en eventos como este, en redes de discusión como la RIES y otras. De alguna manera, tres problemas o tres hipótesis sobre los problemas que enfrenta la educación media, la educación secundaria en nuestro país. Resumiendo parte de lo ya dicho, por un lado se enfrenta una combinación de problemas muy antiguos que todavía no sabemos cómo resolver y problemas nuevos que se han ido manifestando a lo largo de los esfuerzos más recientes por ampliar la escolarización. También que el país que nosotros habitamos es un país muy diverso, sumamente diverso, y a veces las políticas de escala federal no siempre toman nota de esa diversidad. No es lo mismo la situación que enfrentan o que enfrentaban en su oportunidad las jurisdicciones que tenían que universalizar la educación secundaria sobre la base de un nivel
ya muy extendido, y aquellas que podían hacerlo expandiendo la red institucional. No estoy diciendo para unos es fácil y para otros es difícil, ni al revés. Lo que estoy diciendo son problemas distintos, ¿eh? Es muy diferente transformar un sistema que está casi en el límite de lo que necesita tener como escala para abarcar a la población que tiene que abarcar, que generar nuevas escuelas y discutir si lo haces reproduciendo un cierto modelo o generás alguna clase de iniciativa diferente. Y por otro lado, algo que por allá por el 2001-2002 se discutía mucho, y creo que hoy en día vuelve a discutirse y no debió haberse dejado fuera de la discusión nunca, es que una parte importante de las poblaciones que no acceden a la escuela secundaria o que no logran completarla, una parte importante, no digo que toda ni mucho menos, son adolescentes que padecen múltiples situaciones de vulneración de derechos. La vulneración del derecho educativo es uno de los derechos vulnerados. Entonces, esta lectura no nos deja situar únicamente en la escuela o en el sistema escolar la resolución de los problemas que afectan a las trayectorias. A mí me preocupa un poco decir esto porque también puede servir de coartada para decir el problema está fuera de la escuela y hasta que no cambien las condiciones, etcétera, etcétera. Yo no estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo no está todo en la escuela, no todo se va a resolver porque nosotros mejoremos en algún sentido las propuestas formativas. Junto con estas investigaciones que fueron más difundidas y conocidas y que nos permitieron en algún momento establecer un punto desde el cual discutir, yo quiero presentar ahora dos series de investigaciones, unas series propias y después otras de otros investigadores que fueron planteando como objeto de estudio otras iniciativas, ya no la lectura de la escuela secundaria tal y como la veníamos haciendo, sino que se pusieron a estudiar las iniciativas de política educativa e inclusive las iniciativas de carácter institucional que trataban de producir alguna clase de transformación. En ese sentido, nosotros vamos a través de una serie de investigaciones que contaron con los financiamientos más diversos, en una época en la que fue un poco más sencillo financiar la investigación que recientemente, pudimos desarrollar una serie de estudios sobre dos tipos de iniciativas. Y pongo un ejemplo de cada tipo de iniciativa para que se entienda bien. Por un lado, iniciativas que nos interesaban porque se estaban proponiendo innovaciones que podríamos llamar de carácter intensivo. Esto quiere decir interviniendo sobre distintas condiciones de la escolarización, no eligiendo un foco, sino tratando de ser algo así como multidimensionales en el abordaje, pero que en general en la experiencia que nosotros estábamos pudiendo recoger estaban optando o quedaban de alguna manera confinadas a una implementación de baja escala. Pongo ahí tres ejemplos: las escuelas de reingreso en la Ciudad de Buenos Aires, el PIT 14-17 en la provincia de Córdoba, que empezó como un programa de baja escala, hoy ya no lo es, ya tiene 80 sedes por todo el territorio de la provincia. Los CESAS, que eran centros de escolarización para adolescentes y jóvenes de la provincia de Buenos Aires, que llegaron a ser algo así como 80, que para la escala de los adolescentes y jóvenes que están afuera de la provincia de Buenos Aires es muy pequeña escala, muy baja escala, digamos. Y contrastábamos estas iniciativas de carácter intensivo con otras, sobre todo con iniciativas nacionales, que las considerábamos extensivas en el doble sentido de optar por intervenir en algún aspecto del problema de la escuela secundaria y hacerlo en gran escala. Básicamente las dos grandes iniciativas que nosotros estudiamos fueron algunos efectos del programa de mejora institucional, en ese caso en la provincia de Buenos Aires, y algunas consecuencias del programa Conectar Igualdad, aunque aquí nos apoyamos más en investigaciones realizadas por otros colegas. Esta es una representación que hizo Aldana Morrone en su tesis de maestría ya por el año 2015 acerca de cómo se habían ido desplegando las políticas de gran escala para la escuela secundaria antes del 2003 y hasta el periodo en el que ella terminó su tesis, que creo que llegaba hasta el año 2014.
Lo que se puede ver allí es la importancia que en todo caso tuvieron en el periodo del que estamos hablando los dos proyectos del programa de mejora institucional y Conectar Igualdad como una gran estrategia del Estado Nacional, acordado en el Consejo Federal con los ministros de Educación de las provincias, dirigida al conjunto de las escuelas secundarias. Y en contraposición, voy a poner ahí algunos de los programas que nosotros estudiamos, como por ejemplo, insisto, las escuelas de reingreso, los ESAG o el PIT 14-17, que eran programas de muy baja escala, insisto, aunque el PIT después haya tomado otra escala, y que lo que tenían en común es que se concentraban en una franja de edades, si miran las últimas 3 filas, eso se ve con bastante claridad, en una franja de edad que estaba siendo particularmente identificada como un grupo de edad con dificultades para mantenerse en la escuela secundaria. En aquel momento aparecía la figura de, bueno, son demasiado grandes para incorporarse a los primeros años del colegio secundario o para volver después de un par de años de estar afuera, y al mismo tiempo demasiado chicos para ingresar a las ofertas de educación de adultos, aunque la estadística mostraba que de hecho estaban haciendo el atajo por adultos, porque la vuelta a la escuela secundaria común era la vuelta a un recorrido muy prolongado y de improbable éxito. Entonces la educación de adultos funcionaba allí como una suerte de advertencia de están buscando una alternativa que tenga un grado de flexibilidad y de registro de los avatares de las trayectorias distinto del que puede tener la escuela secundaria. A nosotros nos parecía relevante estudiar estas iniciativas porque de alguna manera se concentraban en este grupo de edad y lo hacían planteándose objetivos muy diversos. Disculpen el tamaño de la letra, en estos pasajes va quedando así todo más pequeño, pero en todo caso después el PowerPoint puede quedar, no hay problema. Iniciativas que se proponían cosas muy distintas y, por ejemplo, se proponían funcionar de puente para la vuelta a la escuela común, o se proponían que la población que ingresara pudiera directamente finalizar los estudios secundarios en el propio programa, o se proponían funcionar como una suerte de vereda o de andén, decían algunos, ¿no? Como una especie de lugar de revinculación con algún marco institucional que después pudiera devenir en una forma de vuelta a la escuela. Se proponían pequeñas estrategias de aceleración, pensando que en el ritmo del régimen de estudios usual de la escuela secundaria, los y las adolescentes que estaban volviendo a la escuela tenían muchos años por delante y eso conspiraba contra la posibilidad de sostenerse. En fin, había muy diversas estrategias que estos programas podían plantearse con un poco más de comodidad porque trabajaban en una escala relativamente baja y podían movilizarse con otras reglas, ¿no? Ese es un problema interesante que inclusive una investigación que no es propia, que voy a comentar dentro de un ratito, también señala, que es el hecho del carácter, ellos dicen allí el carácter de excepcionalidad que tienen muchas veces estas iniciativas, porque tienen que generar algunos corrimientos de normativa, algunos corrimientos en los procedimientos usuales del sistema escolar, lo que genera tensiones en el sistema escolar y al mismo tiempo parece la condición de posibilidad para que algunas cosas puedan suceder. Este es un problema sobre el cual creo que tenemos que discutir. Desde mi perspectiva, hoy nos encontramos
la jornada escolar, la escuela secundaria de Río Negro, que ustedes conocen seguramente de manera mucho más directa que yo, que la he leído a través de la investigación de otros, y una iniciativa de la Ciudad de Buenos Aires, Secundaria del Futuro, que, bueno, como comenzó a implementarse en el año 2018 y en muy baja escala, es una iniciativa que está, digamos, en algo así como en ciernes, ¿no? Y ellas eligen estas iniciativas no porque fueran las únicas, sino porque de una manera o de otra tenían dos características que les interesaba destacar, y yo creo que es un buen criterio de selección de la muestra, aunque no sé si daría siempre esta misma muestra, ¿no? Pero los criterios de selección eran, por un lado, iniciativas que no se limitaran a intervenir sobre una dimensión, sino que trataran de promover alguna clase de abordaje un poco más complejo, que podía incluir el puesto de trabajo de los profesores, el currículum, las formas de participación de los estudiantes, algún grado de electividad, algunas condiciones del régimen académico. Cada una de estas lo combina de maneras muy distintas. Eso por un lado, y por otro lado que se plantearan de alguna manera el problema del aprendizaje en la escuela y de la relación con el conocimiento por vía de la mejora, alguna iniciativa de mejora de la enseñanza, algún tipo de cambio en los regímenes de evaluación, promoción y acreditación, en los sistemas de apoyo para el estudio, e inclusive en la estructura del currículum desde el punto de vista de la discusión con el currículum altamente clasificado. Y sacan sacan varias conclusiones, pero yo tomo dos que me parecen relevantes para poder seguir pensando. Bueno, primero sostienen algo que yo también sostendría, que es la importancia de encarar las modificaciones en la escuela secundaria desde un enfoque sistémico, lo que no quiere decir que hay que empezar por todos lados, se puede empezar por algún lugar en particular, pero lo que no se puede es no tener un plan de conjunto y sobre todo una idea de cómo la modificación en una dimensión afecta al resto. Lo digo porque se nos podrían ocurrir montones de mejoras. Yo creo que el PMI fue algo de eso, que Conectar Igualdad fue algo de eso, pero sin mucha lectura de cómo eso impacta en el resto de las condiciones de la escuela secundaria. Impacta en el sentido de que el resto de las condiciones terminan hibridando la iniciativa, o impactan planteando un obstáculo, algo muy difícil de remover, y entonces generando algún grado de conflictividad y sobre todo de falta de impacto de aquello que se plantea como política. Entonces a mí me parece que, aunque se empiece por un asunto concreto, dicen ellas, la visión de cómo ese aspecto afecta al conjunto y la aspiración a que el cambio sea de carácter más global, más multidimensional, es una de las ideas interesantes de este trabajo. Y la otra idea interesante tiene que ver con el problema que plantea, o el límite que plantea la formación de profesores y profesoras. Ellas dicen, según las descripciones que realizan, que en las iniciativas hay una cantidad de innovaciones que van ocurriendo en el modo de planificar, en el modo de evaluar, en la manera de promover la participación de los y las estudiantes, en el modo de trabajar en equipos de trabajo con otros docentes y demás, pero que eso no tiene su reflejo todavía en la formación de los profesores, en particular en la formación inicial. Y entonces, dicen, si sigue esta disociación, es factible que la distancia que hay entre las propuestas de transformación y los repertorios pedagógicos disponibles en las escuelas se perpetúen. Ahí hay algo que en algún momento también tenés que tomar, que es el tema de la formación docente inicial, que es un tema muy complejo en la educación secundaria, entre otras cosas por la fuerte participación que tenemos las universidades en este tema y nuestra posición un poco refractaria por momentos a darnos cuenta de que estamos formando personas que van a trabajar en un sistema escolar que tiene unos problemas, unas características, etc. Volviendo a la pregunta en qué punto nos encontramos y volviendo a la conclusión que yo quería anticipar, quizás se entienda ahora un poquito mejor porque trato de decir, bueno, han faltado en todo caso iniciativas de gran escala que apunten a modificar los aspectos que hacen a la matriz organizacional de la escuela secundaria. Las políticas que hemos analizado según la segunda tanda de investigaciones, la de Flaxo
y UNICEF, son políticas encaradas por las jurisdicciones provinciales, y yo creo que esa es una línea a fortalecer. Quizás para el futuro ya no se trata tanto de megapolíticas nacionales que intervengan sobre un aspecto y lleguen de ese modo a todas las escuelas, como fueron el PMI, Conectar Igualdad, sino que se trate de fortalecer procesos jurisdiccionales de transformación de sistemas educativos y en particular de niveles educativos que son sumamente diversos y que no se encuentran en las mismas condiciones por tradición de sus equipos de trabajo, por recursos presupuestarios, por conflictividad con la idea misma de cambio en la escuela secundaria, por la manera en que la sociedad mira la escuela secundaria y por muchas otras razones que seguramente podríamos resumir. En el primer simposio yo había planteado, en ese texto que Silvia dice está disponible en la biblioteca, este artículo está también disponible porque forma parte del libro, yo había planteado algo así como, bueno, no es que no sepamos por dónde podrían ir ciertas líneas de transformación, sino que sabemos que tienen dificultades y cada vez que se han planteado estas dificultades no ha sido muy fácil sortearlas. Por ejemplo, sabemos que, por lo menos desde el punto de vista curricular, porque vuelvo a decir, la enseñanza no tiene el problema del enciclopedismo, pero sí muchas veces nuestras regulaciones curriculares. Sabemos que hay que disminuir el contenido informativo de los programas y mejorar las conexiones de la escuela secundaria con la contemporaneidad, pero cada vez que se intenta alterar el currículum clásico, en particular el que viene de la matriz del bachillerato, esas transformaciones son sospechadas de baja calidad, ¿no? Como si no se pudiera tocar allí un núcleo curricular. Sabemos que no solamente habría que, sino que está ocurriendo una diversificación de las propuestas organizacionales, porque las provincias toman iniciativas para sus propias escuelas, porque generan programas de inclusión educativa que generan modos distintos de cursar la escuela secundaria. Sabemos que está ocurriendo y habría que diversificar las propuestas organizacionales para contar con modalidades que se ajusten mejor a las distintas situaciones de los y las estudiantes, pero también sabemos que todo alejamiento de aquella matriz organizacional tiene el riesgo de crear circuitos segmentados de escolarización, y eso es un riesgo señalado que hay que tomar. También hay que decir que la propuesta única y unificada produjo también segmentación, así que ahí hay un análisis un poco limitado del problema de la segmentación, pero es una advertencia para tomar en cuenta. Sabemos que hay que reorganizar el puesto de trabajo de los profesores y siempre está allí la cuestión de la concentración institucional de los profesores y de los tiempos rentados para el trabajo institucional. Algo de la iniciativa de la provincia de Río Negro tiene que ver con estas cuestiones, pero también sabemos que esto agudiza la falta de docentes titulados en un nivel educativo que tiene problemas. Si vos tenés que incrementar el trabajo docente en la escuela secundaria, bueno, tenés que trabajar sobre la formación de profesores, porque si no vas a tener, y ya tenemos, un problema de vacancias, sobre todo en ciertas áreas, ¿no? Sabemos que hay que mejorar la formación pedagógica y didáctica de los profesores, pero nos hemos metido poco con la formación docente inicial. La formación sigue reforzando la primacía del conocimiento disciplinar, en particular en las universidades, y la investigación educativa ha disociado en general el problema didáctico de las condiciones macropolíticas. Hay una impresionante cantidad de investigaciones producidas en Argentina sobre enseñanza en la escuela secundaria que no entra en diálogo con la discusión más general acerca de los problemas organizacionales de la escuela secundaria. Son dos comunidades de especialistas que no dialogan entre sí. Sabemos que hay que modificar las reglas que rigen la posición de los estudiantes, pero muchas modificaciones del régimen académico son públicamente criticadas como facilismo, en una defensa del dificilismo que jamás voy a comprender. Y finalmente sabemos que el sostenimiento de las trayectorias no es solamente una cuestión de la escuela, sino también de otras agencias del Estado, pero conocemos todos la situación muy compleja de la articulación de las instituciones del Estado en el territorio, donde muchas veces la institución estatal que está allí en la escuela y articular con otras agencias del Estado es muy difícil, o está muy lejos, o lo que fuere. Gracias.
cerrando entonces, algunas consecuencias que yo creo podemos tener en cuenta para las políticas futuras, y hay que ver de qué nos encontramos hablando dentro de algunos años, ¿no? Pero en principio algunas consecuencias. Bueno, donde haya todavía que expandir la oferta educativa, hay jurisdicciones de este país donde hay que expandir la oferta educativa, inclusive en algunas jurisdicciones, que en casi todas, ¿no? Que en los primeros años de secundaria ya tienen un alto grado de cobertura, tienen un problema de abandono, de desgranamiento, que hace pensar que va a haber que ampliar la oferta en los cursos superiores. Entonces yo creo que hay que aprovechar esa situación de expansión institucional para proponer nuevos modelos de organización y discutirlos, ponerlos a prueba, evaluarlos. Hay que buscar maneras en que la experiencia formativa multiplique las formas en que los estudiantes, las estudiantes están en la escuela. Hoy se va a hablar mucho de eso en los conversatorios. Hay que tener mejores mecanismos de seguimiento de los sujetos en sus trayectorias. Hay que crear una red de servicios de apoyo, de información, de acceso a asignaciones, a becas, entre otras cuestiones. Bueno, hay que desarrollar, esto es una declaración casi, porque hay que decirlo, es muy difícil esto que voy a decir ahora, hay que desarrollar una intersectorialidad mucho más precisa. Esto quiere decir que esté mucho más cerca de las situaciones de los chicos y las chicas y que intervenga oportunamente. No te sirve el turno dentro de un mes y medio si estás en una situación de enorme vulnerabilidad en una determinada configuración familiar, por ejemplo. Y el último rasgo es algo para pensar en términos de lo que pasó en Argentina con el discurso público acerca de la inclusión. Esa idea de que la inclusión se contraponía al aprendizaje, que quienes estábamos proponiendo, promoviendo y defendiendo la importancia de que todos los chicos, todas las chicas estuvieran en la escuela, decíamos, bueno, a cualquier costo, ¿no? Como si hubiera una contraposición allí entre estar en la escuela y promover aprendizajes relevantes. Eso a mí me parece que nos tiene que servir como alerta acerca del tipo de debate social que vamos a dar sobre la